Buenas noches, compañeros y profesora. En este tema se hablará sobre el impacto social de las políticas criminológicas estatales. El podcast es identificado como La Justicia por la Patria, implementado por el integrante Enrique Gabriel Salazar González, la asignatura Políticas Públicas en Materia Criminológica, implementada y asignada por la profesora Angélica Yasmín Dávila, por parte de la Universidad Rosario Castellanos. El primer tema a abordar será la lógica narrativa jurídica, organizacional y de las políticas públicas implementadas por las instituciones del Estado mexicano en materia criminológica. El Estado mexicano diseña sus políticas criminológicas. Para entender esa parte hay que verlas como un intento de equilibrar la percepción social, el marco legal y la operatividad burocrática. La lógica narrativa, que es el relato, que en este caso son las declaraciones que luego se llegan a dar en los casos, se basa principalmente en la seguridad ciudadana y la prevención social de la violencia. La prevención es el discurso oficial que ha transitado en una guerra contra el narco, centrada en la fuerza, que es una narrativa de atender a las causas, programas sociales, jóvenes. La víctima en el centro se busca legitimar las acciones estatales poniendo en el foco de reparación del daño y la protección de los derechos humanos. Como se sabe, los derechos humanos es lo primordial porque antes de lo jurídico siempre está lo moral. Antes de poder imponer una pena sobre un imputado, siempre se tienen que ir cuidando los derechos humanos. Reconstrucción del tejido social es la frase clave de la narrativa que sostiene el crimen, que no es solo un acto individual, sino un síntoma de la descomposición comunitaria. El número 2, lógica jurídica, que es el mandato. Todo se articula a partir de la reforma constitucional del 2008 y la transición al sistema penal acusatorio. Garantismo versus eficacia. La ley busca proteger los derechos del imputado, que era lo que mencionaba hace rato, que lo moral está antes de lo jurídico. Y en este caso, la prisión preventiva oficiosa, que responde a la necesidad del control político-social. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que esta es muy importante para poder evitar corrupción policial y abuso de autoridad en ciertos sectores. Es la columna vertebral que establece la seguridad en una función concurrente en la federación, estados y municipios. Justicia alternativa. Jurídicamente se apuesta por despresurizar el sistema mediante mecanismos de solución de controversias, evitando que todo llegue a un juicio. El número 3 es lógica organizacional, que es la ejecución. En México opera bajo un modelo centralizado en la planeación, pero en fragmento de la ejecución. El secretario ejecutivo es el cerebro técnico que dicta normas, asigna presupuestos, como el FOFISP. Que recordemos que el FOFISP es el Fondo de Operativo para el Sistema de Seguridad Ciudadana y mide la incidencia delictiva. La militarización operativa es una lógica organizacional clave hoy, que es la Guardia Nacional. Se ha transferido la facultad de seguridad pública en cuerpos con formación militar, buscando disciplina y despliegue territorial rápido. Modelo nacional en la policía y la justicia cívica. Busca fortalecer a las policías locales para que no solo arresten, sino que miden el conflicto antes de que se escalen a delitos graves. El segundo punto a tratar es el funcionamiento institucional y los efectos sociales en las políticas públicas en materia criminológica o criminal. El funcionamiento de estas políticas se basan en una estructura federal coordinada, pero sus efectos sociales son contradictorios. Mientras el discurso busca prevención, la práctica refuerza el control punitivo y la militarización. El primer punto es el funcionamiento institucional. Es el modelo mexicano que opera a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que articula en la federación, los estados y los municipios. Su funcionamiento se divide en 3 niveles operativos. El primer nivel operativo, que es la coordinación estratégica, es el secretario ejecutivo, que es el órgano técnico del Gabinete de Seguridad Ciudadana. La toma de decisiones de alto nivel ocurre con el Gabinete de Seguridad, donde participan el Secretario de Seguridad Ciudadana, la Sedena, Marina y la Guardia Nacional, para unificar la inteligencia y los operativos de mecanismos de financiamiento. Las políticas se ejecutan mediante fondos de presupuestales, como el FOFISP,
que condicionan el dinero a que los estados cumplan con metas de certificación policial, infraestructura y prevención social. Modelo de proximidad. Se impulsa a un modelo nacional de policía y justicia cívica que delega a los policías sociales en resoluciones de conflictos comunitarios antes de que se conviertan en delito. Función como una primera barrera administrativa. El segundo punto son los efectos sociales, que es el impacto en la sociedad que revela una brecha entre la intención de las políticas y la realidad cotidiana. Normalización de la militarización es el despliegue de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas que han generado una militarización del espacio público. Esto ha derivado en aumento de quejas por violaciones a derechos humanos y un debilitamiento en policías civiles locales, que reciben hasta 21 veces menos presupuesto que las fuerzas militares. Erosión de la confianza e impunidad. A pesar de las políticas, el índice de impunidad en México supera el 90%. Esto genera un efecto social de cifra negra, delitos no denunciados y una baja legitimidad en las instituciones, ya que la ciudadanía percibe que el sistema penal no resuelve sus problemas básicos. Desplazamiento en el estado social. Los problemas sociales, pobreza, desempleo, suelen ser gestionados a través del sistema penal en lugar de políticas de bienestar. Esto criminaliza sectores marginados, convirtiéndolos en escuelas o familias en espacios gobernados a través del delito en un lugar de espacios del desarrollo. Las políticas públicas criminales generadas por el Estado con base en el caso operativo de San Mateo Atenco, que recordemos que en este caso se vio una fuerte movilización policial por los manifestantes y hubo un abuso de autoridad por parte de los oficiales. Para analizar el del caso del Salvador Atenco en 2006 como una política criminal, el Estado debemos observar cómo el ejercicio de una fuerza no fue un exceso accidental, sino el resultado de una construcción discursiva que legitimó la represión. 1. El discurso del Estado de Derecho como arma. En Atenco, el Estado utilizó la narrativa de la restauración del orden para justificar el uso de la fuerza. Mecanismo. El discurso oficial presentó el bloqueo de vías y resistencia civil no como una protesta social por la venta de flores o la defensa de la tierra, sino como un desafío a la autoridad. La lógica. Al invocar al Estado de Derecho, el gobierno desplaza el conflicto del terreno político-criminal, la fuerza deja de ser violencia estatal y se convierte en la aplicación de la ley. 2. En el etiquetamiento, la construcción del enemigo interno para la sociedad aceptará la brutalidad del operativo, que incluyó tortura sexual, detenciones arbitrarias y muertes. El Estado activó mecanismos de etiquetamiento criminal. De activista a radical peligroso, se etiquetó a los miembros del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra como grupos radicales ajenos a la comunidad y vinculados a intereses oscuros. Deshumanización. Al caracterizarlos como violentos y macheteros, se eliminó su estatus de ciudadanos con derechos. Esto facilitó a los abusos cometidos por la policía fuera percibidos por ciertos sectores de la opinión pública como una consecuencia necesaria de su propia conducta. En el número 3 son mecanismos para imponer la fuerza. El operativo no solo buscaba disolver la protesta, sino enviar un mensaje pedagógico del control. El castigo ejemplar fue la violencia física y la tortura que funcionaron como una política criminal de shock. El objetivo era desarticular el movimiento social mediante el miedo, etiquetando cualquier resistencia futura como una invasión de represión legalizada. El Estado utilizó una narrativa de urgencia y el caos en medio de la comunicación para generar un consenso social que demandaba mano dura, permitiendo que el operativo ocurriera con un cheque en blanco discursivo.
4. Los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lógica del Estado fue finalmente desmantelada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Atenco de Mujeres versus México, en la sentencia demostró que la política criminal no fue preventiva, sino punitiva y discriminatoria. El uso de la fuerza no fue un fin legal, sino una herramienta de control social y político. El etiquetamiento de las mujeres como botín de guerra fue nivel más extenso en la lógica de la cosificación y ejercicio del poder.